DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es La Primera Mañana por aquí por DTV, La Primera Mañana por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos cerrando esta semana de mucho movimiento político, de los ecos de lo que dejó la elección del pasado día domingo y las consecuencias, los reacomodamientos, principalmente en los sectores de la oposición, los alineamientos con uno de los candidatos, en este caso por parte de Mauricio Macri, por parte de Patricia Bullrich, por parte de algunos diputados nacionales que están en esta Cámara y que responden al bloque del PRO, acompañando a Javier Milei, otro sector de Juntos por el Cambio, acompañando o digamos dejando en libertad de acción, pero dejando en claro que una de las dos posturas es una postura dura, es una postura más cercana a estar fuera del sistema democrático que estar dentro del sistema democrático. Han planteado, dejamos en libertad de acción, pero somos prescindentes, pero Javier Milei es esto, esto y esto, y no lo nombran a Sergio Massa. Bueno, lo cierto es que veremos si toda esa situación interna que ha sucedido en la oposición fuera de este Parlamento Nacional empieza a tener repercusiones en este Congreso de la Nación a partir de los próximos días. Veremos cómo se va readecuando la realidad del Congreso a lo que es también la agenda que tiene este Parlamento de la Nación. Señorita Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Cómo Buen día. estás, Fer? Bueno, un placer compartir la Lo mañana de mismo. viernes con vos. Bueno, Lo mismo. por supuesto, todas las repercusiones del tema de los últimos días, ¿no? De la crisis en Juntos por el Cambio. Esta mañana, Fer, la noticia del día, declaraciones del expresidente Mauricio Macri, dio una entrevista a Radio Mitre con el periodista Eduardo Feynman, donde dio durísimas declaraciones para con sus socios radicales. Puntualmente acusó a Morales y alustó al presidente y al vicesegundo del partido de transar con Massa. Ese fue el textual de Macri. También, por supuesto, llamando a votar a Milei. Reconoció que existió esta reunión el día lunes por la noche con Patricia Bullrich, donde se tomó esta decisión de apoyar al libertario en el balotaje. Así que Macri rompiendo el silencio y una coalición que sin duda se está viviendo su peor momento desde su creación. Y esto, como bien decías, tiene repercusión en diputados porque de a poco los diputados van tomando posición. Claro. Por ejemplo, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, en el día de ayer se inclinó también a favor de Milei y de la postura de Patricia y de Macri. Así que de a poquito los diputados van tomando partido. Hay que ver si el bloque continúa unido. Yo creo que sí. No es demasiado negocio romper, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve en los próximos días, ¿no? Sí, me parece que hay un panorama que puede medirse de aquí a el balotaje, otro panorama, mini panorama del balotaje a lo que va a ser la renovación parlamentaria, Sí. y después el panorama que quedará ya definido a partir del 10 de diciembre con los nuevos legisladores nacionales. Exactamente, donde Juntos por el Cambio va a tener 93 diputados, va a ser segunda minoría y va a ser un interbloque, si continúa unido, que va a ejercer de algún modo la principal oposición y la resistencia al próximo gobierno, ya sea de Massa o de Milei. Si es Milei el próximo presidente, hay que ver qué reformas acompañan, qué reformas no. Pero lo cierto es que se abre una cámara completamente diferente donde hay una sola certeza, te diría, y es que sea quien sea el próximo presidente está obligado a negociar, Fer, porque nadie tiene mayoría propia, se necesita sí o sí de acuerdos para avanzar con las leyes de la próxima gestión, ¿no? Bueno, un ejercicio que el Congreso en los últimos años o el Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos de los últimos años, le costó llevar adelante. Digo, el diálogo, la búsqueda de consensos, de acuerdos, en lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner, en lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, en lo que fue el gobierno de Alberto Fernández,
yo no encuentro una imagen en la cual la oposición, como oposición, haya tenido una reunión con el presidente en Casa de Gobierno o en la Quinta de Olivos. Es cierto, no recuerdo tampoco imágenes de ese estilo, sí algunos proyectos que fueron acompañados por parte de Juntos por el Cambio, algunos que votó a favor la UCR. Estoy repasando mentalmente, por ejemplo, la moratoria previsional, una parte de Juntos por el Cambio acompañó, Sí. digo, en algunas cosas acompañaron y en otras no. La filosofía un poco del oficialismo en este último tiempo fue sesión por sesión, ley por ley, Exacto. búsqueda de consensos. Lo vimos, por ejemplo, con el tema universidades, se dividieron en 2 tandas las universidades, con eso consiguieron el quórum. Y es parte de la gimnasia parlamentaria y de la negociación política, que es algo que no nos tiene que sorprender ni asustar, No, claro, ¿no? exactamente. Se necesitan votos, se necesitan presencias, y ese es el desafío que afrontará el próximo oficialismo. Claro, bueno, es verdad que en los últimos tiempos el oficialismo, Germán Martínez como presidente del bloque, tuvo una gimnasia permanente en la búsqueda de acuerdos y de consensos. Me parece que para la etapa que arranque el 10 de diciembre, el presidente que sea Sergio Massa, sea Javier Milei, hay que redoblar esa apuesta. Exacto. ¿No? Se necesita mucho más diálogo. Señorita Vero Benaín, ¿cómo le va? Buen día. Chicos, ¿cómo les va? Buen Muy día. bien, ¿Todo muy muy bien? Bueno, ¿qué Yo sí panorama recuerdo una ves? reunión donde fueron convocados los opositores. ¿Se acuerdan? En la pandemia. Sí, en la pandemia. En la pandemia el gobierno nacional hizo porque lo cubrí, estuve Sí. ahí, hizo una gran mesa en la Casa Rosada, donde fue Juntos por el Cambio, fue el interbloque federal. En ese momento también estaba el interbloque de Ramón, ¿se acuerdan del diputado Sí, por la provincia claro. de Mendoza? Bueno, en ese encuentro estuvieron todos reunidos porque estaban definiendo cómo iban a ser las medidas. Si no mal recuerdo, fue el día previo a que el gobierno firme el decreto De la cuarentena. De la cuarentena, exactamente, Claro. del aislamiento obligatorio. Así que ahí sí convocaron a la oposición. Se suponía que iba a continuar esa mesa donde la oposición iba a estar participando también de todas las definiciones, pero después eso se desinfló y no fue así. Claro, y después las reuniones que sí se vieron entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, También, Horacio Rodríguez exacto. Larreta, En la ¿no? pandemia. En la pandemia, Cosa todo en el que- marco de la pandemia. Cosa de la que después emergencia. se rompió cuando con el tema de educación, ¿no? Exacto. Cuando Claro. Larreta empezaba a querer abrir las escuelas, el gobierno nacional estaba en contra y bueno, y ahí se quebró, digamos, esa relación. Y después con el decreto que le baja puntos en lo que tiene que ver con la coparticipación y se le da esos puntos a la provincia de Buenos Aires, se los restituye según el gobierno nacional porque estaban mal otorgados por parte del entonces presidente Mauricio Macri hacia la ciudad de Buenos Aires y a partir de ahí empezó a profundizarse más la crisis y la grieta en la República Argentina. Exactamente. Fer. Eso motivó también, tiempo después, que desde el oficialismo se esté pensando algo que estamos transitando por estos días, que es el juicio político a la Corte. Exactamente. A partir de ese fallo. Exacto, que es tuvo una la de las Corte. causales del juicio político, lo vamos a estar repasando luego Sí. con placas, porque estamos en una etapa decisiva, ya la semana que viene vence el plazo para que los jueces hagan su descargo por escrito. Recordemos que pueden hacerlo tanto por escrito como de manera presencial. El plazo para hacerlo por escrito vence el 2 de noviembre y presencial deberían asistir el día 7, cosa que todo el mundo pone en duda, ¿no? Es difícil que los jueces asistan presencialmente, pero ya estamos a las puertas de la firma de los dictámenes. Claro. Y ahí se cierra claro, un y capítulo. además, claro, estaba previsto esto que decías de la respuesta de los... No hay ninguna novedad respecto Hasta ahora a eso. no. Al 7 de noviembre, en la semana que viene, era como el plazo que se le había dado para ver si al los menos días venían hábiles, claro, ¿no? días hábiles. que venían de Claro, el manera 2 y el presencial. 7 son los días clave. Y digamos que el Congreso le otorgó una semana más para que, si quieren estar presentes en el Congreso Exacto. Nacional. Algo difícil. Ahí está el antecedente de la invitación que en su momento también se le hizo a el ministro Juan Carlos Maqueda, que Cierto. no tuvo ninguna respuesta para No. con el Congreso, lo ignoró totalmente al Parlamento Nacional. Y eso me parece que puede llegar a ser el camino que sigan los otros ministros, o no. Habrá que ver, porque digamos, en las causales de juicio político alcanzan de diferente manera, de diferente escala, pero alcanzan a los 4 ministros de la Corte.
La Corte hoy no está La más trabajando... lavada, no sé si coinciden, fue la de Lorenzetti. Claro, Sí, quedó exactamente. en un segundo plano. Lavadísima. Exactamente, por eso. Y la Corte hoy no está pasando por un momento en el cual están trabajando de manera conjunta los 4 ministros. No, están todos divididos. Hay diferencias Claro. profundas por algunas declaraciones también de Rosati, del presidente de la Corte. Se manifestaron nuevamente diferencias entre los Rosati y Lorenzetti. Digo, esto a lo mejor puede llevar a que Lorenzetti tome una postura diferente, con la intención de marcar diferencias con el resto de la ¿Decís Corte. que Lorenzetti puede llegar a defenderse? Digo que puede llegar a venir al Congreso Nacional, muy aceptar probable. esa invitación o mandar un escrito. Ajá. Sí, puede ser que Y tenga un marcar una gesto diferencia, Lorenzetti en tener, ese tener un punto. gesto. Y teniendo en un cuenta gesto que fue el distinto. más cuidado, si se quiere, Sí. si vendría presencialmente, supongo que la coalición cívica serían los Protagonistas. legisladores que más apuntarían a Lorenzetti, Claro. el resto estaría todo cuidado. Sí. Pero tal vez para evitar esa situación, lo mejor y más cómodo es mandar un escrito mandar un y hacer como escrito. un gesto a la ante tanto ninguneo por parte de el resto Le de los da integrantes. un gesto al Congreso, Exacto. a la Comisión de Juicio Político, porque en Exacto. definitiva también no es que la justicia o el Poder Judicial desconoció el trabajo de la Comisión de Juicio Político. No. Cada vez que la Comisión requirió información, expedientes, datos de la Corte Suprema o de cualquier sector de las instancias del Poder Judicial, Respondió. tuvo respuesta. Y han Entonces, venido todos los funcionarios citados Claro. por lo general. No recuerdo algún trabajador de carrera del Poder Judicial que no haya venido, ¿no? En ese punto. vinieron todos, se dudaba en algún momento de la presencia de Marchi, Sí. que fue un testimonio Sí. muy Otonelli fuerte. también. 2 que- veces vino Marchi. Aldo Otonelli también era uno También. de los que más difíciles Pero de fue hacer más, venir, pero vinieron. trató de esquivar lo que fue el llamado y la convocatoria y la citación del Congreso Nacional. En cambio, Marchi rápidamente Acudió. vino también, recordemos que Venía con justo mucho. venía con Quería una venir carga, con mucho. con una carga interna que tenía que Sí. ver con su desplazamiento por parte Claro. de la Corte Suprema o De Rosati específicamente, de Rosati. ¿no? En realidad de Robles. De Robles. Apuntó duramente contra el asesor de Rosati. Exactamente, pero bueno, Marchi. Robles no mueve una pieza si no tiene el aval de Sí, Rosati. totalmente. Y me parece que Marchi tampoco se mueve si no tiene una consulta antes con Lorenzetti. Totalmente. ¿No? Bueno, suponemos. Sí, Entonces sí. habrá que ver, ahí se marcó una diferencia. Habrá que ver si también esa diferencia entre los 4 ministros terminan viéndose reflejada en la Comisión de Juicio Político. Ahí tenemos que esperar una semana. Y después Exacto. habrá que esperar, yo no creo que, como dice Vero, no creo que Lorenzetti venga al Congreso. Pero sí enviar un Haga ese escrito gesto. y tener un gesto para con el Parlamento Nacional. En el caso de Rosenkrantz, me parece que va a seguir la misma línea que Rosati, y en el caso del ministro Maqueda, me parece que va a seguir, va a ser consecuente con lo que ya hizo anteriormente, ¿no? Totalmente. Ignorar al Congreso Nacional. Pero lo cierto es que, Caro, vos después lo vas a ampliar, pero simplemente para anticipar, me parece como que los objetivos que tuvo el oficialismo cuando lanzó Sí. este juicio político se cumplieron. A ver, el oficialismo siempre supo que no tenía los 2/3 Exacto. necesarios de los votos para aprobar la acusación en el recinto. Sin embargo, avanzó un poco con la intención de poner sobre la mesa estos temas y que la sociedad pudiese conocer un poco más acerca de la Corte, que es un poder bastante opaco, ¿no? El Poder Claro. Judicial siempre fue uno de los menos transparentes ¿Mm? en cuanto a sus manejos. Y algunas cosas que salieron a la luz, la verdad que fueron bastante fuertes, hubo testimonios muy fuertes. Bueno, ustedes mencionaban el caso de Marchi, que después lo corrieron de su cargo de administrador Claro. general. En el tema obra social hubo testimonios muy fuertes de damnificados, me estoy recordando ahora de las falencias, ¿no?, de las coberturas de la obra social. También muy fuerte el tema Robles, recordemos Silvio Robles, otro de los testigos, y uno de los que figuran en los supuestos chats que se han filtrado. Digo, hay cuestiones importantes que se han dado a conocer, pero esto puede llegar a ir a un callejón sin salida porque, como te digo, necesitan los 2/3 de los votos. Encima se viene un recambio legislativo donde tampoco van a estar esos votos.
Así que lo más probable es que esto termine quedando en un dictamen, Claro. ¿no? Que el dictamen va a seguir teniendo vigencia, pero dudo que esto llegue al recinto, ¿no? Bueno, y ponemos un punto y suspensivos, porque Dale. así Caro después nos sigue dando información respecto a cómo va a seguir este juicio político y si ya hay convocatoria o no por parte de la comisión a una nueva reunión de la comisión de juicio político. Nos está llamando nuestro móvil, nos está llamando Gonzalo Solaberrieta. Gonzalo, buen día. Muy buen día, Fer, para vos, para Caro, y renovamos también el saludo con Vero. Nosotros nos encontramos aquí en el recinto de la Honorable Cámara, donde posiblemente la semana próxima, y digo posiblemente porque obviamente que tenemos que esperar la confirmación, el jueves aquí podremos tener una sesión, esto lo hablamos en potencial aún, recordamos, en este caso, y en principio lo que se haría sería partir básicamente en dos tramos diferentes. El principal tiene que ver con, legisladores que dejarán su banca y que tendrán que tener su reemplazo. Hablamos de Claudio Poggi de San Luis, el diputado Claudio Poggi, Mario Leito y Roxana Chala. Estos serían los 3 diputados y diputadas que dejarían sus bancas o que ya han dejado la misma y que tendrán que tener sus reemplazos. Y luego se haría una asamblea legislativa también aquí. Todo esto, aclaro, en condicional porque esperamos por la confirmación, pero bueno, la realidad indica es que es una gran posibilidad. Claro. En principio esto, luego sí, Fer, lo que tendremos aquí de aquí en adelante son los temas que ya venimos hablando, como el presupuesto 2024, que será lógicamente un tema que también tendrá que pasar por aquí, donde estamos en estos momentos en el móvil, en el recinto, donde ya tuvimos el primer debate, que fue el de la separata, con invitados de fuste, y que además también tendremos otros proyectos y que ya han tenido su tratamiento de manera informativa, como por ejemplo el financiamiento educativo. Gonza, vos sabés que ya a los legisladores les ha llegado la convocatoria para el próximo día jueves. Sí. Falta, sí, oficializarlo en lo que sería la página de la Cámara de Diputados y seguramente, obviamente, de la Cámara del Senado. Como es Asamblea Legislativa, me parece que la convocatoria la hace el Senado Nacional, que es quien preside esta Asamblea Legislativa, y es, me parece, no menor esta formalidad que tiene que tener el Congreso Nacional, porque le tiene que informar el Congreso a la justicia, en definitiva, que han quedado 2 candidatos y que por lo tanto se convoque a un balotaje, ¿no? Son las comunicaciones que se hacen entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo y obviamente el Poder Ejecutivo respecto a lo que dejó la primera vuelta de las elecciones en la República Argentina. Ningún candidato tuvo mayorías, hay que convocar a una segunda vuelta, a un balotaje, y ese balotaje es entre los 2 candidatos, ¿no? Entre Sergio Massa y Javier Milei. Y después queda la duda respecto a los temas a discutir en una futura ya sesión especial, ¿no?, de la Cámara de Diputados, que ahí tenemos todavía un signo de interrogación. Claro, recordemos, a ver, si se termina confirmando esto del jueves, Fer, estaríamos hablando de 2 tramos. El primero a las 12 del mediodía y el otro a las 2 de la tarde. 12 del mediodía, recordemos lo que sería, la nómina de nuevos legisladores que van a ocupar las bancas de estos 3 diputados que mencioné, Claudio Poggi de San Luis y Mario Leito en conjunto con Roxana Chala, ambos de Tucumán, por distintas cuestiones electoralistas, ¿no? Recordemos, claro, porque inclusive hasta tenían periodo hasta el 2025 en el caso de Poggi, y creo que de los tucumanos también, por lo menos de Roxana Chala también, pero por cuestiones electorales, porque se han realizado y han sido convocados por su pueblo para ocupar distintos cargos.
y no menores, justamente tienen que dejar su banca. Eso sería a las 12, en lo que posiblemente sea algo bastante más acotado, como suele ser, la jura, con la mano cerca de la Biblia, para decir que van a cumplir con honor su cargo en cuanto a los reemplazos, y luego a las 2 de la tarde se haría esta reunión de sesión especial también de la Asamblea Legislativa para lo que sería una validación por parte del Congreso, como vos decías, Fer, una cuestión más burocrática respecto de lo que tiene que transmitir el Congreso para con la justicia electoral, referida a la segunda vuelta o balotaje, como solemos mencionarlo, para el 19 de noviembre. Claro, y ahí se va completando los diferentes pasos que tiene este calendario electoral, ¿no? Un calendario electoral que arrancó allá por marzo y que va a culminar con, me parece, más allá de lo que es la elección y la fecha del 19 de noviembre, que va a culminar el 10 de diciembre ya con la renovación, ¿no? De autoridades nacionales, provinciales, municipales y por supuesto de las cámaras legislativas. Sí, perdone, Fer, antes que nada, en principio esto es también con la palabra de los propios legisladores que nos, también cuando uno consulta, aclaramos por las dudas, dan el paso firme, también sumado a la información de la convocatoria que han hecho, sobre todo para quienes tienen que viajar para el próximo jueves, decimos, porque más allá de que no esté la confirmación dentro de la página web, para que tengamos la oficialización, también entendemos que ya los legisladores están entendidos de esta cuestión, y también al mismo tiempo aclarar, Fer, que no habrá un tratamiento de sesión especial con otros temas que generalmente suceden en una sesión especial, sino más bien con estos dos temas puntuales que mencionamos recién, y que posiblemente, por lo que me comentaban, se va a estirar, va a ser como una hora máximo, básicamente lo que va a poder llegar a durar, 1 hora y media, vamos a suponer, estirando un poquito más esta cuestión, que no deja de ser sumamente importante, pero que aclaramos es simplemente para hacer estos dos, primero el cambio de bancas de estos 3 diputados que ya dejan justamente la Cámara, y luego la Asamblea Legislativa a las 2 de la tarde. Eso supuestamente estaría más o menos durando hasta las 3, 3 y media de la tarde, un poquito más. Vamos a dejar el juego hasta las 4, pero no creen que se extienda mucho más de ello. Gonza, no hay actividades hoy en el recinto, ese recinto que te acompaña y que es uno de los lugares, me parece que, o es el lugar, ¿no?, más importante que tiene la Cámara de Diputados. Uy, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Cuál es el lugar más importante, ¿no?, de aquí del Congreso? Pero sí, de la Cámara de Diputados, sin dudas que aquí el recinto, que hoy por lo menos va a descansar, referido a lo que tiene que ver con la actividad, y que ayer recibió no solamente, Fer, a distintas organizaciones sociales, gremiales, religiosas, que forman parte de la plataforma argentina de monitoreo para una Agenda 2030, cumpliendo normas de, justamente la sostenibilidad, y que han tenido aquí la oportunidad, por ejemplo, de, además de hablar del desarrollo sostenible en las distintas facetas, porque hubo 3 comisiones, luego vinieron con sus dictámenes, jóvenes de estudiantes de secundaria, también con adultos mayores, tuvieron la oportunidad de hablar aquí, de debatir, de presentar sus dictámenes. Y además de cumplir el rol de los legisladores, han tenido, por ejemplo, la oportunidad de hablar en las comisiones y aquí en el recinto, nada más y nada menos que con una madre de Plaza de Mayo, como es Vera Jarach, que ha tenido la oportunidad de hablarle a los jóvenes, Fer, en lo que ha sido realmente una jornada muy emotiva. Ustedes imagínense, no solamente venir y ocupar una especie de rol como de legislador, sentarse en una banca, poder debatir un proyecto de cara al 2030 y encima tener la oportunidad de que una madre de Plaza de Mayo reivindique los valores no solamente de los derechos humanos, sino además de cumplir con lo que dice la Constitución. Sinceramente ha sido una jornada extraordinaria, se vivió aquí en el recinto y aquí en lo que ronda, digamos, aquí dentro del Palacio Legislativo, y tendremos un número musical muy interesante más cerca de la tarde-noche, así que seguramente eso se va a estar informando más adelante, Fer. Gonza, gracias por toda esta información.
Un placer, Fer. Un abrazo grande. Gracias. Ahí estaba Gonzalo con nuestro móvil desde el recinto de la Cámara de Diputados. La información que tiene que ver con las actividades que va programando el Congreso Nacional, las actividades que va programando la Cámara Baja y también las intenciones que tiene el oficialismo y también la oposición, porque hay muchos diputados que vencen sus mandatos y quieren tener una sesión más. Pensando en la fecha del 19 de noviembre, pensando en la fecha antes del balotaje, que se pueda construir ahí una agenda de acuerdos, de consensos principalmente, y poder tener una sesión, lo que sería la semana previa, ¿no? a lo que va a ser la elección. No la semana, digamos, previo al acto electoral, sino la semana anterior. O sea que es algo que tendría que definirse. La próxima semana tendría que estar definido ya, si en la semana siguiente va a haber sesión o no en la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es tener sesión. Veremos si se logran los entendimientos, los acuerdos políticos. Mientras tanto, me parece que el oficialismo va a seguir tratando de avanzar con diferentes proyectos, por lo menos en comisión. Exacto, Fer, y uno de esos proyectos que en realidad no es un proyecto en sí, sino parte de un anexo, sí, tiene que ver con la separata, Fer, la separata del presupuesto 2024, que también vamos a estar repasando cuando quieras en placas. Bueno, se trata ni más ni menos que la reducción del gasto público, ¿no? Por Claro. donde el Ministerio de Economía planea recortar determinados gastos que tienen que ver con excesiones impositivas, tratamientos diferenciales, para no solamente dejar atrás el déficit fiscal, sino llegar al superávit. Es Claro. un objetivo bastante ambicioso. Esto se empezó a debatir esta semana en la Comisión de Presupuesto de Hacienda, que fue la única que se reunió esta Sí. semana. Asistieron 2 funcionarios de los 4 que estaba previsto que expusieran. Así que ese es uno de los temas, por lo menos, donde el oficialismo busca avanzar. Y luego también hay otros que tienen dictamen, como por ejemplo el tema licencias parentales, Sí. la ampliación de las licencias que todavía no llegó al recinto, y así también con otros que están pendientes de tratamiento. Claro, igual la separata me parece que va a ir avanzando en reuniones informativas. Sí. Castañeto y Michel a mí me señalan que van a venir al Van a Congreso, que En otra reunión, En ¿no? otra reunión informativa, que no sé si será la semana que viene o la otra, pero lo cierto es que van a venir. Castañeto, diputado electo. Exactamente, sí. Y Así un que tema, ayer decíamos, a lo mejor es el hombre que tira el córner y va a cabecear. Es una buena imagen, porque quizás tengan que votar esto Claro. mismo, ¿no? Claramente este tema va a quedar a ser votado en la próxima conformación, ¿no? Estamos ya muy cerquita de la renovación parlamentaria. Está pendiente también el debate mayor, que es el del presupuesto, ¿no? Más allá de la Exacto. separata, tiene que aprobarse el presupuesto. Y por supuesto, como no se sabe cuál va a ser el próximo gobierno, menos se va a poder Claro. saber qué presupuesto se va a llegar a votar, ¿no? Exacto. Tenemos un presupuesto enviado por Massa, pero no está definido si Massa va a ser el próximo jefe de Estado, así que nada, es una situación bastante particular, ¿no? Claro. Ahora, la separata después me parece como que se va a unir a lo que es el proyecto de presupuesto. En realidad la separata plantea como diferentes propuestas de reformas, y eso Sí. tiene que ir en reformas aparte. O sea, vos querés tocar, no sé, impuesto de ganancias de jueces, que es uno de los temas principales, bueno, tendrá que ser una ley aparte donde se modifique la ley de impuesto a la ganancia. La separata es una especie de documento, simplemente. No es que es un proyecto de ley, sino que se establecen determinados puntos donde se podría ajustar el gasto. Pero eso después tiene que ir en proyectos de ley Claro. aparte. Bueno, es importante esta aclaración, Caro. Y por el otro lado, tenemos los diputados que se van, los diputados que vencen sus mandatos, pero que también quieren que sus proyectos, obviamente en muchos casos de menor medida, porque si uno los compara con el presupuesto, los compara con una ley que envió el Ejecutivo respecto a temas energéticos, a veces hay proyectos que parecerían menores, ¿no? Por parte de los presentados por algunos diputados, que tienen que ver con algunos temas puntuales. Pero lo cierto es que para los diputados son importantes y se les termina el tiempo estando en sus bancas. Tal cual, me parece que es como una frustración en algún Claro, punto quieren. para los legisladores, decir, bueno, estuve 4 años en una banca y no pude sacar tal iniciativa.
Bueno, pero lo importante siempre es cuando presentan y generan los debates también, Sí. ¿no? Algunas iniciativas tienen mucha suerte y llegan a comisión. No, a veces no tienen dictamen para llegar al recinto, pero por lo menos se instala el debate. Y otros usan un poco esos proyectos para organizar charlas, también por fuera de la actividad de comisiones y poder discutir algunos temas que consideran que son importantes. Así que sí, también están los legisladores que se despiden a partir del 10 de diciembre y que, bueno, justamente hay varios que han presentado una gran cantidad de proyectos. Hay algunos que no presentaron nada, como por ejemplo Javier Milei, el candidato a presidente de la Libertad Avanza. Sí. Que no se despediría tampoco si no gana el balotaje, No. tiene 2 años más de mandato en la Cámara de Diputados. Y con un bloque mayor. Un bloque mucho mucho más numeroso, con mucho más volumen, sí. que lo que va a tener, y yo creo que ese número, en principio, de 38 diputados. Sí, 39 ¿No? me 39, parece. Sí, bueno. sí, exacto. Pero lo que sí, ese número de diputados que es importante, me parece que lo que sí va a obligar a la Libertad Avanza a que concurra a las comisiones, a discutir los proyectos. Totalmente. Que es algo que no hicieron durante los primeros 2 años que están transitando los 3 diputados libertarios. No fueron a las comisiones, Milei no integra ninguna directamente, no es que no fue, sino que no integra ninguna. Y además, Fer, la duda es si realmente este bloque de la Libertad Avanza va a estar unido también, porque en los últimos días, a raíz de este acuerdo entre Milei y Bullrich, hay ya muchos diputados electos en las provincias, diputados provinciales, que están diciendo yo no voy a estar en la Libertad Avanza, no estoy a favor de este acuerdo. Y se están desmembrando esos bloques, ¿no? En las provincias. Hay que ver si eso tiene correlato en el Congreso Nacional, pero es un tema para mirar si se mantiene unido ese bloque o no. Claro, es decir, que puede haber bloques menores, que pueden haber monobloques, que pueden haber bloques que representen a esos partidos provinciales que a lo mejor fueron con acuerdo político con Javier Milei, ¿no? Es decir, que se abre un panorama también interesante para el oficialismo, para la oposición, para el futuro del Congreso Nacional. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Salta. Diputado Carlos Zapata, ¿cómo le va? Buen día. Fernando Fraquelli saluda. Muy buenos días, don Fernando. Muy buenos días, muy agradecido por esta invitación a participar en su programa. Bueno, Carlos, primero, balance de lo que dejó esta elección, porque nosotros hablamos la semana pasada y usted planteaba un panorama. Planteaba el panorama de, según lo que, la información que usted tenía de lo que iban recibiendo de encuestas y demás, de una posibilidad de un balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa y las consecuencias con reacomodamientos dentro de Juntos por el Cambio. Es lo que estamos en definitiva transitando. Así es, así es. La semana pasada, en la previa, bueno, ya se veía venir la situación. Desde la Libertad Avanza eran optimistas, decían que podían alcanzar en primera vuelta, pero digamos, toda la maquinaria, todos los recursos que derivó el gobierno para apoyar la candidatura de Sergio Massa, bueno, se vio en los resultados. En cuanto al tema de los bloques políticos de Juntos por el Cambio, sí se produce una eclosión, pero no creo que quede total y absolutamente atomizado. Luego del mensaje que da Patricia Bullrich al acompañar la candidatura de Javier Milei, es muy probable que algunas bajas existan, pero el núcleo duro de bloque Frente Pro creo que se va a mantener unido y va a ser muy probable que se plantee una alianza o la constitución de un frente parlamentario con los liberales, o un interbloque de última. Pero yo veo que las cosas se empiezan a acomodar y las voluntades pueden llegar a 40 que tienen los liberales, pueden llegar a ser entre 60 y 80. En el devenir de los días y con el resultado del 19 vamos a tener un panorama claro que se va a definir el 7 de diciembre, porque calculo que será esa fecha la de la sesión preparatoria. Claro. Carlos, le pregunto puntualmente
entiendo que la fuerza suya, en la cual usted participa, que es Ahora Patria, hizo un acuerdo político con los libertarios de Javier Milei. ¿Los diputados que ingresan por la provincia de Salta responden a Ahora Patria? Así es. Acá hubo una sola lista, acá no hubo paso. El partido Ahora Patria, con la adhesión a Javier Milei, se impuso en la provincia con 40 puntos, luchando contra la estructura de Juntos por el Cambio y con los oficialismos nacional y provincial sumados. El desempeño ha sido excelente, estamos muy satisfechos con la performance que ha tenido nuestro partido, a pesar de lo modesto de los recursos utilizados en la campaña. Nosotros vamos a constituir un bloque, yo tengo un monobloque, vienen 2 diputados más, haremos el bloque Ahora Patria, y como le digo, es muy prematuro decir si uno se va a integrar acá o allá, porque todavía tenemos que ver el resultado del 19, y estoy viendo con satisfacción que la decisión de Bullrich, que parecía que lo estallaba en 1000 pedazos a Juntos por el Cambio, inclusive al PRO, empieza a tomar cierto orden y el PRO, muy pocas bajas puede ser que tenga, pues ya se empiezan a manifestar diputados como Francisco Sánchez, Cristian Ritondo, el mismo Alejandro Finocchiaro, Chumpitaz, etcétera. Yo los veo como apoyando a Patricia Bullrich, lo que abre un camino de volver a integrar un frente parlamentario o alianzas parlamentarias, en la cual nosotros no tenemos problema en integrarlo entre los liberales, el PRO de Patricia Bullrich que está tomando bastante protagonismo en estos 2 días, y por supuesto Ahora Patria. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, esta mañana ha roto el silencio el expresidente Mauricio Macri, que fue durísimo contra el radicalismo. Acusó a Morales de transar con Massa, esas fueron sus declaraciones. Dijo que la neutralidad hoy por hoy significa jugar con Massa. ¿Usted coincide con esta posición? Absolutamente, mire. La Unión Cívica Radical es un partido centenario que ha dado a la patria muchos políticos y figuras realmente venerables desde el punto de vista por el espíritu democrático y por su actuación en política. En los antecedentes, en mi corta vida política, que calculo que no se va a extender mucho más tampoco, yo he visto 2 caras del radicalismo. Un radicalismo comprometido con la ciudadanía y un radicalismo comprometido con sus propios intereses, donde he visto que las ambiciones a veces superan a las convicciones. Lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2021, donde nosotros, Ahora Patria, hicimos una alianza con Juntos por el Cambio en la provincia, Juntos por el Cambio más. En la elección general, que teníamos todo para ganar, la Unión Cívica Radical llamó a votar por un partido inventado por el gobernador para tratar de dividir el electorado de Juntos por el Cambio. O sea que ya ahí lo veíamos trabajar por fuera. Y esa situación fue motivo de un reproche de mi parte en la primera reunión que tuvo la Mesa Federal de Juntos por el Cambio, donde le dije, sin decir agua va al gobernador Morales, que este tipo de comportamientos limaban las alianzas y a su vez hacían perder credibilidad a la posibilidad de la continuidad. Si iban a trabajar en una forma disciplinaria, porque era una acción de un afiliado, de una autoridad que iba en contra de lo que había suscrito el partido, pero no sucedió. Y en las últimas sesiones hemos visto que el quórum fue facilitado por Evolución Radical. Yo tengo mucho respeto por la dirigencia radical, lo que pasa es que a veces su comportamiento puede ser interpretado como algo reptante o no comprometido con una idea, sino más comprometido con sus propios intereses. El presidente Macri expresó cómo lo ve él y yo le cuento mi experiencia y mi interpretación. Hay muchos radicales con los cuales tengo un altísimo respeto, que son personas comprometidas con los ideales de Alem, gente que está comprometida con el crecimiento de la patria y son muy, muy amigos de dialogar y de discutir y de debatir las ideas, no de cerrar la puerta porque no me gusta, porque quedé afuera. Pero
Bien, diputado. ¿Y cómo vio el tema del debate de la separata? ¿Cómo repercute esta situación en la provincia de Salta? Ver o revisar algunos regímenes que son especiales, algunas exenciones. ¿Cuál es su postura al respecto? Bien, las separatas, que son los beneficios o el costo tributario que tienen las distintas regímenes de promoción o de exenciones impositivas, tengamos en cuenta que lleva 20 años este signo de gobierno con un pequeño salto solo de 4 años de Juntos por el Cambio. Es decir, que lo que estamos teniendo, el costo fiscal, es la mayoría es creación de quien quiere ser electo ahora presidente y que lo pone a consideración el pueblo. Yo no creo que, sinceramente, sea como se comenta ahí en los pasillos del Congreso, de que es una forma de poner en evidencia o mostrarle a la sociedad que estos socios de Juntos por el Cambio tienen prebendas o no. Yo creo que la parte que yo interpreto es, bueno, este es el costo fiscal, este es el costo de una Argentina con beneficios, este es el costo de un sector de la Argentina que no compite con el mundo, este es un costo que están pagando todos los argentinos. Y si al cabo de determinado tiempo no alcanzaron a conseguir el equilibrio o alcanzaron a conseguir la competitividad, hay que revisarlo. Yo comparto esa situación. Eliminar de cuajo algunos regímenes puede representar la ruina para muchas poblaciones o no poblacionales del interior del país. Entonces tiene que ser materia de un estudio pormenorizado. El anexo la separata o anexo tiene 176 páginas que contienen el costo de estos beneficios impositivos y no hay tiempo como para debatirlo o que una sola reunión ilustrativa de qué es lo que significa. Son 176 páginas, cada renglón o cada ítem que se trata ahí es una empresa que tiene empleados, que tiene su repercusión en la sociedad. Entonces, la quita o la disminución de ese costo fiscal para buscar nivelar las cuentas del Estado tiene que planificarse primero en un lapso más o menos adecuado de tiempo que permita a las empresas reinventarse, rediseñarse para poder aceptar las nuevas reglas, porque quitarlas de un día para el otro, y sí, perfecto, conseguimos un equilibrio forzado, pero se va a desequilibrar por la demanda de ayuda social, por los perjuicios que va a tener. Digamos, las decisiones económicas en esta materia tienen muchas veces efectos negativos en el cortísimo plazo que deben ser contemplados a fin de establecer una conjunción de quita gradual y en un tiempo razonable. Carlos, también dentro de lo que es la separata o el anexo está la situación planteada con el pago de ganancias por parte de los jueces. Eso yo no creo que tenga gran peso en el presupuesto. Existen algunos principios que vienen de antaño. Y si nosotros aspiramos a cumplir el espíritu de la Constitución, el Poder Judicial es un poder separado, que toma sus decisiones y presenta su presupuesto. Lo tiene que aprobar el Congreso de la Nación porque es una manda constitucional. ¿Qué es lo que tiene en la ejecución del presupuesto? Son presos, son rehenes del jefe de gabinete, porque así se estructura la ley, que a mí me parece que viola la Constitución, de que tengan que pedirle permiso, pedirle al jefe de gabinete que le envíe los recursos que aprobó el Congreso que debe gastar la justicia. Entonces, ponemos en esto, autonomía de un poder que dentro de las facultades que le da esa autonomía está a fijar su remuneración. Viene el Congreso de la Nación y decide quitar las exenciones. ¿Qué va a hacer el Poder Judicial? Va a aumentar los sueldos de los magistrados para compensar el pago de impuestos a las ganancias. Entonces es como una cuestión nada más que para la cartelería, para los títulos, y es hasta ociosa. Se llegó a un acuerdo donde no se deriva en un mayor gasto del Poder Judicial que se neutraliza con la recaudación, sino que los nuevos jueces empiezan a pagar. Ahora hay un magistrado que cuestionó esto, que los que empezaron a pagar los ingresados a partir de tal fecha, que lo declararon inconstitucional, eso se revisará, pero yo creo que el meollo no está ahí. Yo creo que el mayor perjuicio que tiene el equilibrio presupuestario es la imposibilidad o los obstáculos que tienen los distintos sectores económicos de ampliar su producción, o sea, generar más riqueza dentro del país.
Entonces, la intervención del Estado no solo se da a través de estos subsidios o la exención del impuesto de los jueces, sino también se da, por ejemplo, tiene un costo fiscal mucho más grande la brecha cambiaria. Usted tiene un dólar real al que se puede acceder y verlo y tocarlo con los dedos que cuesta 1.000 pesos. Pero el dólar que tiene el oficial y que sostiene para hacer las cuentas, la ficción de las cuentas públicas, es de 340. Tiene una brecha casi 200%. Nadie puede sostener una actividad con esa brecha. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar las importaciones al dólar de 1.000 y va a cobrar sus exportaciones al dólar de 300. Nosotros necesitamos exceso de dólares para pagar la amortización de la deuda. Eso tiene un perjuicio superior, que significa imposibilidad de aumentar la producción de aquellos que tienen insumos importados. Baja de distribución del ingreso de esa mayor producción en salarios, que significa baja en el consumo, bajan los impuestos. Entonces, más que buscar titulares, de decir yo voy a quitar subsidios, tenemos que buscar acuerdos para que se transite un camino de equilibrio y de racionalidad para ir acercando el tipo de cambio real con el ficticio que tiene el Estado, para que las actividades sean factibles, que haya credibilidad, y eso va a tener mejor beneficio para las arcas del Estado y la estabilidad que perseguir a los jueces o quitarle beneficios, por ejemplo, a Tierra del Fuego, una cosa impensada. Los beneficios de Tierra del Fuego usted no los puede quitar, pues nadie va a ir a vivir ahí y hay una cuestión geopolítica vinculada con la situación económica de una población que está haciendo patria en esta zona. Mire, todo se relaciona con todo. Cuando uno ve el presupuesto, todo lo que está en la parte de erogaciones o de inversiones significa destino de fondos y los ingresos. Nosotros tenemos que buscar que se equilibre. Y para equilibrar, una parte tendrá que ser reducción de la erogación y otra parte generar el camino para que aumenten los ingresos. Entonces, no es ninguna de las dos cosas aisladas puede estar. Si usted quiere presionar a los sectores quitándole beneficios, lo más probable es que se vayan con este régimen tributario perverso que se ha diseñado y se ha acomodado en los 20 años del kirchnerismo, se vayan a Paraguay. Mire, las inversiones que estaban planificadas, inversores extranjeros que querían invertir y desarrollar algunos campos en la zona permitida en el Chaco salteño, se fueron a Paraguay. Primero, sale más barato la tierra. Segundo, tiene un régimen fiscal muy simple. La presión fiscal es menor y tienen un régimen laboral que es amigable a las inversiones. Entonces, nosotros sigamos tirando de la piola y no va a haber quien invierta. La expectativa del litio empieza a entrar en un tembladeral porque habla de descubrimiento de nuevos yacimientos, de mejor rendimiento que va a hacer bajar el precio internacional seguramente y nos va a quitar las posibilidades de desarrollo que a su vez están entorpecidas por las trabas. Generamos regímenes especiales que después violamos. Generamos presión fiscal para sectores productivos que significan expulsión de mano de obra, caída de la producción, caída de la exportación. No sé, de una vez por todas hay que poner todas las cartas sobre la mesa y diseñar un camino que se vayan achicando los beneficios, los privilegios, para que todos en la Argentina vivamos y hagamos una realidad aquello que dice la igualdad ante la ley, que eso le da certeza a la gente para decidir sus inversiones y arriesgar su capital. La discusión de que si este sector lleva más o lleva menos es una discusión medio ociosa y la mayoría de los beneficios los otorga el kirchnerismo. Diputado, quería preguntarle si le ha llegado información respecto de posible nueva sesión en las próximas semanas, posibles temas. ¿Se está hablando de eso? Acabo de consultar la agenda parlamentaria y está cero. Está vacía. Vacía. Yo estoy por organizar una empanadeada, un curso de empanada a cargo del diputado Zapata de Ahora Patria del Salta. Ajá. Un curso de empanadas me gusta, ¿eh? Sí, bien. Habría que organizar. Con carne cortada a cuchillo, claro, hecho con grasa, claro, con grasa derretida y también comino, pimentón aquí, ya me está dando como hambre. Corresponde. Estamos en hora, Carlos, mire que estamos en hora. Yo también. Es un desvío de la situación que estoy viviendo. Bueno, yo también estoy con angustia oral en estos momentos. Carlos, hablando de de este proceso electoral, el balotaje que se viene el 19 de noviembre, ¿usted ve factible un gobierno de unidad nacional?
Mire, siempre se convoca desde los sectores que tienen quizás alguna debilidad o alguna dificultad para buscar adhesiones, se invoca la unidad nacional, que luego de que se corona, por ejemplo, en gobierno, eso de unidad no existe, sino existe unidad, pero solo mía, porque soy uno solo. Yo estoy viendo en esta semana, esta corta semana que ha transcurrido desde la primera vuelta, que se conoció que Juntos por el Cambio no entra en el balotaje, que el ministro Massa, en su triple carácter de ministro, presidente de facto y de candidato ganador de la primera vuelta, está tratando de buscar adhesiones de otros espacios políticos para que sumen y que en definitiva vayan a inclinar la balanza. Del lado de Javier Milei, esas adhesiones se van materializando, que la presencia de Macri, Bullrich, distintas expresiones de legisladores, partidos provinciales. Acá se ha convocado para la semana que viene entre distintas fuerzas no kirchneristas la firma de un documento, dejando de lado las diferencias, que es lo que se busca, un acta de compromiso. Entonces vamos viendo que del lado de Milei empiezan a aparecer adhesiones y acompañamiento. Pero el ministro Massa no puede perder el protagonismo, porque si no entra perdiendo. Entonces convocó a los gobernadores y se sacó la foto con los gobernadores. Pero eso no, digamos, a los politólogos, a quienes más o menos trataban de hacer alguna lectura de los acontecimientos políticos, nos dicen, no está sumando nada, porque esos gobernadores son los que posibilitaron y trabajaron, rompieron el chanchito y hasta algunos fundieron bielas para llegar al resultado de los 36 puntos de Sergio Massa. Es más, hemos podido ver, trascendió, de cómo ordenó esa foto de familia el candidato a presidente Sergio Massa, poniendo los más cercanos, los que dan mayor apoyo, que son más importantes en toda su campaña cerca, y más distantes del centro a las personas, algunos que tuvieron algún mal desempeño o tuvieron alguna agachada en la campaña. Y lo vi al gobernador de Salta, a la derecha del candidato a presidente Massa, pero casi cayéndose de la foto, casi al borde del precipicio. Nosotros los salteños, que conocemos cómo actuó Gustavo Sáenz, que realmente quiere ser bastante tornasolado, o sea, cambiar de color de acuerdo al medio en que se desenvuelve, de si está en ácido será un color y si está en alcalino es otro color, está bastante desplazado. Y es que en la campaña, no sé si será por orden de él o por alguien, empezaron a aparecer en algunos barrios populares, Rosario Lerma, donde yo tengo alguna actividad productiva, fotos de Milei con el candidato Outes. También el candidato Outes es una cuestión que estamos revisando, porque el candidato Outes aparece vinculado a una causa de los hermanos Castedo, que son los capitostes del narco de acá del norte, y algunos nos están sugiriendo que presentemos algún escrito para impedir la incorporación inmediata hasta tanto en asuntos constitucionales pueda verificar que no tiene vinculación con esa causa. Yo no tengo los elementos sustantivos como para poder sostener eso, pero si me llegan, es obligación mía presentar, digamos, el rechazo a la incorporación. Pero eso es una cosa que se va a ir dando, termina el escrutinio definitivo, tienen que darse a conocer, proclamarse, llamar a la sesión especial. Es un trámite largo que calculo yo que será el 7 de diciembre, por ahí, que será la sesión preparatoria donde se incorporan los nuevos diputados y hasta esa fecha hay tiempo. Y luego, en la conformación de la lista del espacio que sostenía Sergio Massa como candidato a presidente, ha quedado un sabor amargo, porque hay gente que trabajó, por ejemplo, la diputada Caliba, trabajó muchísimo y no va a acceder a la banca, en su lugar va a acceder una intendente que no alcanzó a renovar su mandato, que empezó por el lado del olmedismo, ¿no es cierto? Se pasó al saincismo, de ahora ya está en el kirchnerismo, y realmente poco aportó y no la quieren dentro del espacio, sino la diputada Caliba es la referente de una buena parte del kirchnerismo salteño. Y el otro diputado, que ahí está en tercer lugar, es Jesús Ramón Villa, una persona que estuvo en el Partido de la Victoria de su comienzo, sigue y no deja de militarlo, y el candidato electo, Outes, estuvo más o menos por todos lados, ¿no es cierto? Porque estuvo primero con Juan Carlos Romero, la función de Juan Carlos Romero, después de Macri, después
estuvo en Juntos por el Cambio cuando llegó Gustavo Sáenz al gobierno de la provincia, y ahora este golpe devenido en kirchnerista. Es como le digo yo, son del PO, no del Partido Obrero, sino del Partido Oportunista. Y estas cuestiones, también uno puede tener un partido que va teniendo distintas alianzas, pero cuando uno como candidato se candidatea con distintos otros es diferente. Claro. Carlos, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. El agradecido, como siempre, soy yo. Les deseo lo mejor y un gran fin de semana para ustedes. Gracias, lo mismo. Diputado, gracias el diputado Carlos Zapata, diputado de Ahora Patria por la provincia de Salta, confirmando, ingresan 2 diputados más de su propio partido. Van a ser un bloque de 3. Un bloque de 3 aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a hacer una pausa aquí en esta primera edición para regresar y seguir hablando de algunos temas que tiene la Cámara de Diputados en parte de la agenda de trabajo y también cómo se sigue reflexionando después de lo que fue el acto del comicio del pasado día domingo. Pausa, estamos aquí en Diputados Televisión y regresamos enseguida. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Hubo un pedido de empezar a tratar el tema vinculado al antisemitismo y nosotros dijimos que no solamente íbamos a empezar a trabajar ese tema, sino que vamos a empezar a trabajar en la Comisión de Derechos Humanos que preside Hugo Yasky la cuestión del negacionismo. Tenemos una sociedad que tiene una preocupación por la educación y por la posibilidad de que miembros de esta sociedad tengan la posibilidad de ascender, digamos, y de tener una salida a través del esfuerzo y a través del estudio, que es un valor importantísimo. Sí. Entonces, bueno, justamente por eso nosotros cuando hablamos de educación, particularmente de los sectores que yo provengo, nosotros hablamos de inversión. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen
de mayoría en la comisión, perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos. Estamos en Diputado TV, estamos en entrevista. Me formé en la universidad pública, hice mi formación de investigador en la universidad, en el entorno de la universidad pública, y soy docente hasta el día de hoy. Me hice un profundo test vocacional, me hicieron hacer mis padres, no yo, con una especialista que dio por resultado y dijo, mis padres por supuesto fueron para escuchar el informe, yo iba a elegir lo que querían, no lo que me decían, pero bueno, tiene que ser ingeniero, entonces yo hago la pregunta, ¿ingeniero en qué? DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Punto Género, lunes 23 horas. Mañana por Diputados Televisión, cerrando una semana en la cual señalamos, se van avanzando en algunos temas, se van avanzando en algunos puntos, pensando en una posible sesión para lo que va a ser previo a la elección del próximo 19 de noviembre, previo al balotaje en la cual se va a definir el futuro de la República Argentina. Algo ya tenemos definido, que es la conformación de esta Cámara de Diputados, algo tenemos definido que es la conformación del Senado Nacional, la situación por la que atraviesa Juntos por el Cambio, veremos también cómo va repercutiendo en el seno de esa bancada. En el oficialismo por ahora hay silencio, se mantienen trabajando en lo que tiene que ver con la diagramación de estas 2-3 semanas de campaña previo a lo que va a ser el 19 de noviembre, y ahí está el panorama en las diferentes fuerzas políticas. Mientras tanto, hay un panorama más acotado aquí en la Cámara de Diputados, que tuvo esta semana una reunión de comisión, primera reunión de comisión postelectoral, que fue la Comisión de Presupuesto, tratando, como ya estuvimos hablando con el diputado Zapata y como nos contó Vero, nos contó Caro, están trabajando en lo que es la separata o el anexo de el presupuesto nacional 2024, pero que en definitiva esa separata y el presupuesto 2024 van a terminar de cerrarse y de definirse o después del 19 de noviembre, si el candidato electo es Sergio Massa, que es quien envió este proyecto de presupuesto, o después del 10 de diciembre, con la asunción de los nuevos legisladores nacionales, en el caso que el electo presidente el 19 de noviembre sea Javier Milei, y que coordine con los diferentes bloques y que coordine con el gobierno de Alberto Fernández los lineamientos de un nuevo presupuesto, más allá de poner su impronta en los números que va a tener la Argentina pensando
en el próximo año. Caro, a ver, hablamos de proyectos y hablamos de temas puntuales por los que atraviesa este Congreso. ¿De qué podemos hablar? Vamos a hablar del juicio político, Fer, te lo adelantaba en el primer bloque. Este tema que comenzó allá por febrero, ¿no? Ya venimos de muchos meses de juicio político. No recuerdo ninguna comisión que se haya reunido tantas veces para analizar un mismo tema durante tanto tiempo. Pero bueno, la Comisión de Juicio Político que avanza con la acusación contra los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y la última novedad es que la comisión que preside Carolina Gaylard notificó a los jueces de la Corte sobre los cargos provisorios en su contra, que son los que se aprobaron en la última reunión. Esto fue al cabo de 23 reuniones en total. Se escucharon 65 declaraciones testimoniales sobre todas las causales, un montón de testimonios. Otros que no fueron, otros que faltaron, otros que casi tuvieron que ir a buscar por la fuerza. ¿Te acordás como el caso de Aldo Tonón, que tuvo que ir a último momento? Hubo de todo, la verdad que yo fui siguiendo bastante, estuve en casi todas las reuniones y estuvieron muy interesantes y también plagadas de cruces políticos, ¿no? Sí, claro. Sobre todo con la coalición cívica, que fue el bloque que más siguió de cerca este tema. Se acusa a los jueces de mal desempeño, recordemos, en el ejercicio de sus funciones. Y como te decía en el primer bloque, Fer, los magistrados pueden realizar su descargo por escrito hasta el día jueves 2 de noviembre. También pueden concurrir a la comisión el martes 7 de noviembre si quieren hacerlo personalmente, cosa que todos dudamos que así suceda. Y lo que dice Gaylard es: la comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre. Recordemos que el Frente de Todos tiene mayoría en la comisión de juicio político, tiene 16 integrantes, si no recuerdo mal. Exacto. Con lo cual tiene los votos garantizados para avanzar con el dictamen, pero se complica a la hora del recinto, donde ahí sí se necesitan 2/3 de los votos para acusar. Y encima después en el Senado necesitas la misma mayoría para destituir, con lo cual, bueno, es un escenario muy complejo para cualquier oficialismo. Es difícil reunir esa cantidad de votos. Y además, hablando de las fechas, de cuándo firmar el dictamen, el periodo de sesiones ordinarias finaliza el 30 de noviembre. Sí. Y el plazo para dictaminar es el 17. Sí, es cierto, es cierto. O sea que entre el 7 que lo esperan a los ministros, claro, y se firme el dictamen, exacto, va a tener, es cierto, hay un plazo, días, sí, semana. Sí, exacto, a menos que se convoque a sesiones extraordinarias, que por ahora yo por lo menos no tengo novedades, pero el plazo, el 30 vencen las sesiones ordinarias y unos días antes vence el plazo para dictaminar. Bien, vamos a ver ahora uno por uno cuáles son las causales en la próxima placa. Las causales por las cuales se acusa a los jueces de la Corte. Un repaso muy rápido porque dentro de cada causal hay muchísima tela para cortar. Y arrancamos por el fallo del 2x1, que fue uno de los primeros temas que se abordó en la comisión. Y acá el oficialismo dio por probado que durante el gobierno de Mauricio Macri, el ministro de Justicia, el ministro Garabano, que fue uno de los testigos, le concedió a la entonces jueza Elena Hayton la permanencia en la Corte después de los 75 años. Recordemos que los jueces tienen que jubilarse a los 75, pero en ese momento todavía no seguía así. La jueza Hayton presenta un amparo, el Ministerio de Justicia no apela ese amparo, entonces le permite continuar después de la edad, a cambio, dice el oficialismo, de que votara a favor de la sentencia del 2x1 y formara mayoría junto con Rosenkrantz y Rosati. Este fallo fue muy cuestionado porque lo que se dice es que, bueno, contradijo toda una doctrina en materia de derechos humanos, ¿no? Porque se hablaba de beneficiar a los represores de la última dictadura con un beneficio en la pena, ¿no? A la hora de computar los años de pena de prisión, ¿no? Entonces, la jueza Hayton termina votando junto con Rosenkrantz y Rosati a favor, y lo que dicen es, bueno, se le permitió a ella que continuara en el cargo para que pudiese votar a favor. Y hay otra placa sobre este tema. Una vez que Hayton es confirmada en la Corte, se cambia la doctrina con este famoso fallo Schifrin de 2017, que ahí se estableció que los jueces a los 75 años tienen que jubilarse u obtener el nuevo acuerdo del Senado para continuar en el cargo. Y según entiende el oficialismo, el juez Rosenkrantz, que
que acá está siendo muy apuntado, de hecho uno de los testigos fue de su vocalía, mantuvo retenido ese expediente durante mucho tiempo hasta asegurarse el voto favorable de Elena Highton. Toda una negociación detrás de este fallo que después terminó siendo anulado, ¿no? Claro. Se dio marcha atrás, no continuó el fallo del 2x1, pero sin dudas una de las principales acusaciones contra los jueces, fundamentalmente Rosenkrantz en este caso. Y Highton, que ya no es jueza, ¿no? Ya claro. No forma parte de la Corte. Vamos a ver la próxima placa. Coparticipación, otra de las causales por las cuales se acusa a los jueces. La Corte está en la mira por la medida cautelar dictada a fines de 2022 que ordenó girarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la coparticipación federal en materia de la transferencia de la policía, ¿no? Del servicio de seguridad desde la nación a la ciudad. Para el Frente de Todos este porcentaje fue determinado sin una pauta objetiva, o sea, se fijó un porcentaje, digamos, sin ninguna fundamentación. En este tema estuvo trabajando mucho el diputado Casareto, explicando por qué no hay ninguna fundamentación que avale este porcentaje. El oficialismo sostiene que ese fallo fue negociado entre el ex ministro de Justicia y Seguridad, que fue Marcelo D'Alessandro, y el asesor de Rosati, Silvio Robles, según se desprende de supuestos chats que fueron filtrados, ¿no? También este juicio político estuvo atravesado por estos chats, que Juntos por el Cambio dice que no es una prueba válida porque fueron producto de un espionaje ilegal. Tuvimos al diputado Tailade pidiendo un peritaje de voz. Digo, fueron bastante defendidos por un lado y cuestionados por otro. Claro. Lo cierto es que el oficialismo pone la lupa no en el origen de los chats, sino en el contenido, ¿no? Claro. En lo que hablan en esas conversaciones Robles y D'Alessandro. Vamos a ver la próxima placa con más causales, y acá hablamos del Consejo de la Magistratura, la última. Después está la de la obra social, pero en ese caso se está apuntando solamente contra uno, por ahora, de los jueces. Exacto. En Consejo de la Magistratura, la acusación tiene que ver con el fallo dictado en diciembre de 2021, donde la Corte declara inconstitucional la ley que regulaba en ese momento la composición y el funcionamiento del Consejo, dándole al Congreso un plazo de nada más que 120 días, que es la verdad que muy poco tiempo, para que sancionara una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Como eso no ocurrió, porque el Congreso no llegó en ese tiempo a sancionar la nueva ley, el mismo fallo te decía que había que volver a la ley anterior que había sido derogada por el Congreso. Ese es el principal cuestionamiento, ¿no? La Corte termina poniendo en vigencia una ley que había sido derogada por el Congreso y asume facultades legislativas, ¿no? Eso es lo que sostiene justamente el oficialismo. Y además, esos 120 días, que vos bien como decís, Caro, es un corto tiempo para que se ponga de acuerdo el Congreso Nacional, encima coincidió con un periodo de receso del Congreso. Exactamente. Pero los días iban corriendo. Exactamente. Hay que reconocer que el oficialismo tardó en empezar a tratarlo, porque se mandó un proyecto desde el Ejecutivo y se tardó en ponerlo. En extraordinarias no se trató, después todo a último momento el Senado aprobó una media sanción y en diputados no llegó a tratarse, no hubo acuerdos tampoco, así que se volvió a la vieja ley, que acá, Fer, lo principal es que la vieja ley que ahora está en vigencia pone en cabeza del Consejo de la Magistratura al titular de la Corte, ¿no? Horacio Rosati, que ahí el oficialismo lo que dice es, en definitiva, lo que buscaba Rosati era quedarse con el control de la magistratura y por eso se autocoloca, digamos, como presidente de ese órgano que es el que designa y remueve a los jueces, ¿no? Exactamente. Exacto. Y vamos a la última causal, que es el tema de la obra social del Poder Judicial de la Nación. Acá el oficialismo apunta fundamentalmente contra el juez Maqueda, no solamente contra él, porque en realidad se analizó el periodo donde Maqueda supervisó la obra social, pero después, paralelamente, en una subcomisión se investigó el rol de los otros jueces. Pero fundamentalmente Maqueda es el más apuntado porque cumplió, dice el oficialismo, un rol decisivo como supervisor de la obra social durante 13 años, ni más ni menos, ¿no? Entre el 7 de abril del 2008 y el 31 de agosto de 2021. Y acá advierten que en una auditoría, que fue la que ordenó la propia Corte, realizada sobre este periodo, se detectaron irregularidades vinculadas a
faltas de presupuestos, contrataciones irregulares, recortes en las prestaciones y faltantes de medicamentos, entre otras. Una auditoría extensísima, muy compleja. Fueron citados varios de los que participaron en esta auditoría, también damnificados. Yo recordaba testimonios bastante crudos. Una jueza que incluso su marido falleció como consecuencia de una demora de una ambulancia. Digo, fue bastante importante esta fase de la investigación. Pero bueno, así concluyen, entonces repasemos. 2 por 1, coparticipación, Consejo de la Magistratura y Obra Social son las causales por las cuales se acusa a los 4 jueces de la Corte que, recordemos, tienen plazo hasta el 2 de noviembre para presentar un escrito y si quieren venir presencial hasta el día 7 de noviembre. Bueno, gracias, Caro. Tema central para el oficialismo, tema central en lo que tuvo que ver con la agenda del Congreso Nacional a lo largo de este año 2023, cruzado también por el calendario electoral provincial, cruzado por el calendario electoral nacional, pero lo cierto es que cuando vos estabas, Caro, planteando cada una de las causales, sí, yo tengo anotado Hayton de Nolasco, tengo anotado coparticipación y tengo anotado Consejo de la Magistratura. 3 temas que las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo, a partir del 10 de diciembre, Sergio Massa o Javier Milei van a tener que tomar cartas en el asunto y ver cómo se va resolviendo, ¿no? Primero, lo de Hayton de Nolasco, el reemplazo. Me parece que el Ejecutivo que llegue a la Argentina a partir del 10 de diciembre va a tener que enviar un pliego al Congreso Nacional, al Senado, para que el Senado discuta, para que el Senado acepte o rechace o proponga a otra persona, pero lo cierto es que las fuerzas políticas tienen que estar discutiendo un nombre y principalmente un nombre de una mujer para que sea reemplazante de Hayton de Nolasco. El tema de la coparticipación, un tema que va a tener que resolver porque vos bien, Caro, señalabas, el fallo de la Corte fue diciembre de 2022, el Poder Ejecutivo no giró un peso a la Ciudad de Buenos Aires, directamente desconociendo el fallo de la Corte Suprema, y es un tema ahí pendiente. Desde el 2022 vamos a llegar a un año desde que está pendiente esa situación. Y el Consejo de la Magistratura, que la Corte le dio esos 120 días al Congreso Nacional, si no volvió otra vez, que en definitiva es lo que sucedió, la ley del año 2006, que ya había sido derogada por el Congreso de la Nación. Pero lo cierto es que desde ese tiempo a hoy, el Congreso tampoco buscó otra ley para reemplazar a la del año 2006, ¿no? Entonces quedó vigente la decisión de Rosati. Claro. Se le complicó porque me acuerdo que la definición fue medio fin de año, no llegaban con el quórum y un montón de cuestiones que iban sucediendo, y después finalmente el Consejo de la Magistratura se reconfiguró como lo dictó la Corte Suprema de la Nación, digamos, ¿no? La Cámara de Diputados no siguió negociando, consensuando, y me parece que el oficialismo se dio cuenta de que era una batalla perdida. Y ahí tuviste la ampliación del Consejo, se amplió a 20 miembros, hubo que designar nuevos representantes de los legisladores, y recordá, Fer, Vero, toda la disputa que se abrió con el caso de Luis Jueza en el Senado. Así es. Donde se disputaba ese lugar entre juez y Doñate, ahora está vacante ese lugar. Y en el caso de diputados, Roxana Reyes, también hubo ahí alguna que otra discusión respecto de su lugar. Y hubo que llenar también otros cargos vinculados a los otros estamentos, ¿no? Pero bueno, un Consejo de la Magistratura que tampoco está teniendo demasiada actividad, ¿no? Exactamente. Bueno, en parte también me parece que estos cruces, esta indefinición que hay respecto hoy un Consejo de la Magistratura que está todavía restando la incorporación de un representante del Congreso. Claro. Y en definitiva está en un status quo que no termina de resolver lo que quien tiene que resolver esto, que es la política. Exactamente. El Congreso es el que tiene que resolver, o proyectos de legisladores, que seguramente hay y varios en esta Cámara de Diputados, con vigencia como para poder discutirlo, o el impulso que le puede dar el futuro Poder Ejecutivo de la Nación. Sí, además, con el nivel de vacancia que tenemos a nivel de juzgados, ¿no? Exactamente. Muchísimas vacantes por cubrir. Sin ir más lejos, Fer, esta semana se reunió la Comisión de Acuerdos del Senado, que es la que
dictamina, digamos, los pliegos que envían desde el Ejecutivo. El proceso, recordemos brevemente, el Consejo de la Magistratura envía ternas al Ejecutivo, el Ejecutivo de esa terna elige un candidato y lo manda al Congreso y ahí se avala en el Senado. Bueno, la Comisión de Acuerdos avanzó con pliegos esta semana. El problema, Fer, es que siempre está metido el tema judicial de Cristina y la oposición dice, la vicepresidenta quiere avanzar con sus propios jueces, ¿no? Claro. Siempre la misma discusión metida en el medio y mientras tanto muchísimos juzgados, quizás de primera instancia o no involucrados tanto en política, terminan vacantes, ¿no? Claro, y no hubo tampoco nunca, no se pudo dar ningún paso respecto a una reforma del Poder Judicial en la Argentina. Otro de los temas pendientes. Y los consejos, los juzgados federales, ¿no? Que quedaron ahí pendientes en la situación de Comodoro Pi. Claro. En la que quería avanzar el kirchnerismo, básicamente, que también creo que tuvo sanción en el Senado y nunca tuvo Senado, avances claro. en... El Senado avanzó con todo lo judicial. El caso el procurador... También. Es otro tema la ley pendiente. orgánica del Ministerio Público Fiscal, ¿no? La modificación y también la modificación de la selección de un procurador general que viene siendo uno interino por también la falta de acuerdos para seleccionar el rol del encargado de los fiscales, ¿no? Claro, Casal seguirá siendo interino 4 años más, después de cuando asuma el 10 de diciembre Massa o Milei. Será 4 años más como vamos a seguir teniendo como un procurador interino. No va a haber autoridades interinas en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ya hace mandatos, no es de Alberto Fernández, anteriores a Alberto Fernández. Me parece que en la época de Cristina Kirchner fue la última vez que hubo un defensor del pueblo a nivel nacional. Gils Carbó. Ah, no, perdón. Mondino. Sí, Mondino. ¿No? Mondino, que fue el cordobés Mondino, que fue diputado nacional, hombre cercano a Miguel Pichetto, fue el último procurador, el último defensor del pueblo. ¿No? Gil Carbó, sí, la última procuradora también. Sí. Pero en algún momento el masismo quiso poner como defensor del pueblo a la oveja Sargini, exdiputado nacional, también exdiputado de la provincia de Buenos Aires. En algún momento lo había postulado y también estaba postulado Amor, ¿no? También, el defensor de Rollero. Y Rollero, exactamente. Bueno, pero que parecía ahí ya estamos en épocas del gobierno de Macri. Exacto. Porque la senadora Varela estaba presidiendo esa comisión. Pero no se avanzó, se llegó hasta un punto. Bueno, por lo menos había nombres en ese momento, ¿no? Claro, ahora el vacío. Nada, no se habla nada. Me parece que son temas que se tienen que discutir. En una charla por aquí, por Diputados Televisión, con el diputado Tailade, respecto a la situación planteada con la vacante en la Corte, él señaló que Alberto Fernández tendría que haber mandado el pliego de una candidata al Senado Nacional para la Corte Suprema de Justicia. ¿Dijo algún nombre o...? No. Solo dijo pero que sí tendría que haber mandado una candidata para que el Senado discuta el tema. Y de ahí, repetimos, o lo acepte o le sugiera al Ejecutivo que hay otros nombres que para el Senado son mejores, ¿no? Y ahí evaluará el Ejecutivo. Pero lo cierto es lo que no se puede dejar un status quo permanente. Claro. Bueno, en el caso de la Procuración, el pliego de Rafecas se envió, apenas asumió Alberto, se envió el pliego, pero nunca se llegó ni siquiera a tratar en la comisión. Ahí Juntos por el Cambio en un principio había rechazado el tema, después medio que volvió sobre sus pasos, dijo que estaba dispuesto a evaluarlo, pero quedó también en la nada. Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar un poco de los temas que tienen que ver y están relacionados con los recursos naturales, con esos proyectos que también están vinculados con el área del medio ambiente en la República Argentina, agenda que es importante, que tiene también el Congreso, pero que fue eclipsada este año entre los proyectos vinculados con la energía, proyectos vinculados con lo económico, proyectos vinculados con lo fiscal. El tema del medio ambiente quedó de lado y es una agenda pendiente que tiene el Congreso de la Nación. Y esa agenda se ve reflejada aquí en Diputados Televisión en Ecoagenda, que se emite todas las semanas por aquí por DTV. Y como invitada de Ecoagenda estuvo la diputada nacional Graciela Camaño. Vamos a compartir un momento.
El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está en el Senado. Tengo entendido que el presidente de la Comisión de Presupuesto ha dicho de que lo iba a poner en tratamiento. La presidenta de la Comisión de Ambiente está muy comprometida con el tema, a punto tal de que ella también hizo un proyecto espejo para ver cuál de los dos salía primero, o sea que tiene un compromiso con el tema. Lo que intenta proteger el área es la enorme diversidad biológica que tiene un pedazo de nuestro Atlántico Sur, que termina justo donde termina nuestra zona exclusiva, porque forma la propia naturaleza geológica de la zona como una suerte de talud. Ahí está una suerte de talud, ¿no? Pero está a una distancia de la superficie que permite que allí haya posibilidades de ingreso del sol, y entonces eso hace que esa zona tenga una riqueza en materia de algas, fitoplancton, etcétera, que genera todo un hervidero de especies. Los científicos a este lugar lo llaman el supermercado del Atlántico Sur. Y eso de alguna manera lo que hace es alimentar las otras especies, porque esto es lo que ocurre en los océanos. Y bueno, nosotros al haber obtenido el reconocimiento por parte de la Organización Internacional del Mar y las Naciones Unidas, la COPLA, de esta zona, o sea, cuando fuimos a reclamar nuestra plataforma y llevamos todo un trabajo de 10 años para decir que teníamos una plataforma hasta las 350 millas, nosotros tenemos el reconocimiento ese hecho por el internacionalismo ambiental. Con lo cual allí fue cuando dijimos, bueno, hagamos lo que soñamos desde el año 2014, cuando se crea el proyecto Pampa Azul. Quien era en ese momento el ministro de Ciencia y Tecnología lo expresa en su propio discurso de apertura del proyecto. Pampa Azul es un proyecto muy interesante que abarca 7 ministerios, todos los organismos vinculados tanto al mar como a todo lo satelital, etcétera. Y tiene como objetivo, lo dice en el discurso, la posibilidad de hacer la zona de reserva en el agujero azul, y menciona otra zona de reserva más. Así que nosotros lo que recogimos es ese trabajo científico de tantos años, aprovechamos esa oportunidad, esa ventana de oportunidad que se abrió en el 2016, y presentamos el proyecto. Ese proyecto tiene muchísima importancia. Si nosotros logramos hacer que esa zona no se siga depredando con la pesca de arrastre, que es la pesca que destruye todos los nidos y todos los, digamos, las especies que habitan esos cañones que se forman en esa especie de abisal que existe allí, y si logramos la ley de trazabilidad pesquera, nosotros estaríamos haciendo un salto cualitativo en la protección de los recursos pesqueros de nuestros pescadores. Bueno, ahí estaba Graciela Camaño charlando con Lourdes López en Ecoagenda. Se emite todos los jueves por aquí a las 23 horas. El tema es la agenda del medio ambiente que tiene la Cámara de Diputados, la agenda del medio ambiente de los diferentes proyectos que en algunos casos fueron avanzando. El proyecto de Agujero Azul, como planteó la diputada Camaño, es un proyecto que discutió después de mucho tiempo la Cámara de Diputados, primero un largo debate en las comisiones y después hasta que llegó al recinto. Pero lo cierto es que este año la agenda en sí, en lo referido al medio ambiente, estuvo bastante eclipsada con otros temas. Las urgencias desde el Poder Ejecutivo en discutir temas tributarios, la urgencia en discutir temas económicos, hasta los proyectos, decimos, energéticos por el proyecto de gas natural licuado, han eclipsado esta otra agenda. Exactamente. Y te aclaro, Fer, quería agregar una información de último momento, antes de detener a Gonza con la sección Mis Proyectos.
y es la siguiente. Hablamos ya bastante de las redefiniciones en Juntos por el Cambio, en cómo se reconfigura el interbloque, y lo que me dicen ahora es que en breve, quizás lleguemos antes de las 12 a poder comunicarlo, están ultimando detalles, va a salir un comunicado de un sector de unos 30 diputados del PRO, que estarían pronunciándose a favor de Milei, en sintonía con lo que expresó el jefe del bloque, Cristian Ritondo, que acompaña la decisión de Patricia Bullrich de ir con Milei. Así que en breve va a salir este comunicado. 30 diputados más o menos están terminando de buscar las firmas que estarían pronunciándose a favor de Milei, y después te quedarían los que están más con Larreta, ¿no? Con Horacio Rodríguez Larreta, que no están a favor de acompañar al libertario. Bueno, ahí habrá que ver cómo se reacomoda el PRO, ya no Juntos por el Cambio, cómo se reacomoda el PRO, porque no puede haber el bloque PRO 1, PRO 2. Claro, ¿no? Sí. Entonces será el PRO libertario y será el PRO, o tendrá que buscar otro nombre. Unimos parte de lo que vos estás diciendo, Caro, con algo que nos dijo hoy el diputado Zapata, hablando de ciertos, digamos, como un interbloque libertario, donde estaría la fuerza y los diputados de Javier Milei, donde estarían los 3 diputados de Hora Patria y donde estarían, en principio, estos 30 diputados de Y el podría PRO. ser, sí. Zapata nos hablaba de este posible interbloque. Hay que ver si se concreta o no, pero lo cierto es que el PRO ya está marcando una división, ¿no? Exactamente. Este comunicado de 30 diputados va a ser importante, son la mayoría del bloque actual, ¿no? Sí. Imaginamos, obviamente, que dentro de esos 30 diputados, por supuesto, no va a estar la firma de María Eugenia Vidal. Claro. Ella planteó que acompaña la decisión y la postura que tuvo Horacio Rodríguez Larreta. No va a estar la firma de Silvia Los Penato. Tampoco. Me animaría a decir algunos nombres. Bueno, por supuesto, además de Ritondo, el diputado Finocchiaro, que se pronunció también en el mismo sentido, el diputado Fernando Iglesias. También, bueno, y ahora vamos a ir repasando quiénes podrían ser, aventuramos, algunos de los posibles diputados que firmarían este comunicado. Se estaban terminando de juntar las firmas. Anunciadísimo. No sorprende. No sorprende, claro. Anunciadísimo. Exactamente. Bueno, lo que se veía venir antes del era mediodía, cuestión de horas. Sí, claro. Antes del mediodía posiblemente tengamos ya la confirmación. Lo cierto es que hoy va a ser otro de los hechos políticos, me parece, de la jornada y las consecuencias de lo que dejó la elección del pasado día domingo y el balotaje confirmado entre Sergio Massa y Javier Milei. Cambiamos de tema, vamos a hablar de mis proyectos, y quien nos trae mis proyectos es Gonzalo con toda la información. Gonzalo, buen día nuevamente. Bueno, Fer, renovamos el saludo, Caro, Vero, para hablar de un proyecto en este caso. Aclaramos, como siempre, reproducimos lo que significa esta sección Mis Proyectos, que sale todos los días de lunes a viernes, de 9 de 9 a 10, en DTV Noticias. Y en este caso para hablar de un proyecto de Soledad Carrizo, la diputada radical por la provincia de Córdoba, que lo que exige o lo que propone en realidad es el fortalecimiento y promoción de las empresas familiares para el desarrollo productivo. Un proyecto que va de la mano con otras iniciativas, va de la mano, por ejemplo, con la ley de marcas que actualmente existe, pero que lo que pide básicamente es un reconocimiento para aquellas empresas familiares que existen en nuestro país, que entendemos que a veces puede llegar a suceder que nuestros bisabuelos, nuestros abuelos ya tenían una empresa, continúan nuestros padres, nuestras madres y después hasta nosotros mismos, o en el caso de que yo le diga a mis viejos o a algún familiar directo, vamos a iniciar un emprendimiento, una pyme, una empresa. La realidad es que lo que busca, en este caso Soledad Carrizo, es tratar de fortalecerlos y buscar a través de la legislación lo que pueden llegar a ser políticas públicas de Estado que los ayuden y que los fortalezcan para sostenerse. Vamos a empezar a desarrollar. La propuesta fue presentada en 2021 para la creación de los registros de protocolos de las empresas familiares, un poco lo que mencionábamos. Soledad Carrizo, en los fundamentos o en algunas entrevistas que ha brindado,
aplicó alguna data importante. Las empresas familiares, según los datos que ella propone, por lo menos, o que ella tiene, ocupan un 80 o un 90% del total de las empresas en la Argentina. Estamos hablando de un porcentaje altísimo, es decir, que queda entre un 10 y un 20% restante que no son empresas familiares, que no fueron a través de la apertura de 2 hermanos, un padre y una madre, un hijo y un abuelo, no. Simplemente que hablamos de que fueron una persona con un socio desconocido o que sí conocía pero que no es familiar directo, y hablamos realmente, Fer, de un porcentaje altísimo, realmente, y vamos conociendo, ¿no? Sí, claro. La otra vez citaba, por ejemplo, en cuarentena se hizo muy famoso esto de la empresa Bagunza, no sé si la llegas a ubicar, es una empresa de calzado, pero sobre todo de hojotas. Fueron 2 hermanos que empezaron un emprendimiento, creo que 2 hermanos y un amigo o algo así. Una empresa muy chiquita que tuvo la fortuna de que le enviaron un par de hojotas con la bandera argentina y el Messi 10 a Lionel Messi en una foto que él se saca con una fan o con un fan. Se ven las hojotas y dicen qué buenas que están. Y empiezan a averiguar, la gente obviamente, nosotros todos, y resulta que Bagunza hoy creo que tiene, no sé si el doble de la cantidad de empleados que tiene, ¿no? Por eso, qué importante el fortalecimiento de una empresa chiquita ahora. Fíjate vos que inclusive pero hasta además, no tiene stock. En este caso tuvo el toque de la varita mágica. Claro, totalmente. No todas las empresas lo van a tener, pero bueno. Por eso mismo. Para esto está este tipo de legislaciones que tratan de generar alguna política pública que puede llegar a ser, bueno, a través de buenos rendimientos, baja en el costo fiscal que le genera por mes a una empresa. Claro. La verdad, los beneficios que pueden llegar a venir próximos seguramente están por verse y están por analizarse. El proyecto lo que dice es a través del Código Civil y Comercial agregar 2 artículos, uno bis y uno ter, que serían los 1010 bis y 1010 ter, agregando este tema de los protocolos en las empresas familiares, ¿no? Y también para tener un registro, que es lo más importante y que ahora lo vamos a repasar. Vamos a la siguiente placa. Incorpora un sistema de operación estadística para el relevamiento de datos e información sobre empresas familiares argentinas dentro del Sistema Estadístico Nacional. Esto también está buenísimo, porque estaría bueno que, así como nos marca a través de una entrevista, de un textual, la propia Soledad Carrizo, la diputada cordobesa, que de todas las empresas que existen en nuestro país, entre un 80 y un 90% están conformadas de manera directa por familiares, que son empresas familiares. Está bueno que nosotros podamos entrar a una web a través de este registro que sea público y ver, a ver cuántas empresas hoy son familiares, y que podamos averiguar y decir, no, la verdad Soledad Carrizo estaba con el dato erróneo o estaba con el dato exacto. Eso es un poco para que se blanquee la estadística y se tenga un registro, y también para que entren dentro del beneficio, claramente. Es muy importante revalorizar pensando en el interior, ya que es clave para su desarrollo. Claro, pensando en el interior, pensando no solamente en la City porteña, pensando en las provincias, en las ciudades, en los pueblos, en las localidades que tal vez tienen emprendimientos de distintos rubros, el que se les ocurra, porque uno agarra, por ejemplo, va con el auto, con un tren, con un colectivo a distintas localidades y se encuentra con que capaz que hay 3 locales seguidos de un mismo rubro. Y dice, esto yo no lo veo tanto acá en la ciudad. Y claro, porque son distintos rubros que inician porque saben que son zonas, no sé, de construcción, por ejemplo. Entonces tienen materiales para la construcción 3 seguidos en alguna localidad, no sé, de la provincia de Buenos Aires. Esa localidad. Claro, exactamente. Entonces, la idea es fortalecer todo ese tipo de rubros que están un poco alejados de el foco principal o de las grandes capitales, y que necesitan justamente de un registro y un apoyo del Estado. El desarrollo productivo de empresas familiares genera más del 80% de los puestos de trabajo. Acá otra de las estadísticas importantísima. Y además, dentro de esta estadística que marcábamos recién, se estima más o menos que dentro de lo que son las empresas familiares dentro de nuestro país, entre un 40 y un 50 movilizan la economía general de cada una de las localidades y a nivel nacional, lógicamente. No sé si quedaba una placa más o esta ya es la última, pero este es el proyecto que presentó entonces en 2021 y que estaría ahí al borde de su tratamiento. Tendría que presentarlo nuevamente o Soledad Carrizo o
quien anteceda justamente, estaría o que perdiendo prosiga, casi, digamos, dentro de la casi Cámara. perdiendo el estado parlamentario, ¿no? Claro, por Así eso que, mismo. Pero me parece que es interesante por lo que está planteando, porque hay muchas empresas familiares, todos conocemos emprendimientos familiares, y lo que sería también tener estadísticas por parte del Estado Nacional de la cantidad concreta de emprendimientos familiares que hoy tiene la República Argentina. Y a veces esa actividad y ese emprendimiento familiar lo que le va a permitir también tener el primer trabajo para los más jóvenes de esa familia, Claro. que se van incursionando ya en ese mundo del trabajo. Así que, Gonza, gracias por traer este proyecto que, como repetimos siempre, es un proyecto que empieza ya a tener lo que es tratamiento en la agenda que tiene el Congreso de la Nación. Después, la realidad y la dinámica de esta Cámara de Diputados lleva a que se avancen o no con diferentes iniciativas. Ahí están las iniciativas de los propios legisladores, y más si son legisladores que terminan su mandato, que quieren que se trate. A veces por lo menos que empiecen a discutirlo. Se llevan por lo menos ese premio. Claro, claro. Así que bueno, Gonza, muy bien, gracias. Gracias, Fer, un placer como siempre, un saludo para las compañeras. Muy bien, allá enseguida lo vamos a tener a Gonza en un nuevo móvil o en otro nuevo informe de lo que tiene que ver con los proyectos, mis proyectos, que son los de los legisladores nacionales. Y es interesante traer esto porque a veces hablamos del presupuesto, hablamos de las grandes iniciativas, pero esas pequeñas iniciativas que seguramente muchas tienen que ver con el contacto que tienen los legisladores con la realidad social y la realidad local, y la necesidad de traer a este Congreso Nacional diferentes aspectos a tratar de modificar realidades. Esa es la idea con los diferentes proyectos. Y ese contacto que a lo mejor tuvo la diputada Carrizo, en este caso, que es el último ejemplo, con emprendimientos familiares, a lo mejor motivó, desde la provincia de Córdoba, a lo mejor motivó la necesidad de hacer y redactar este proyecto. Esta iniciativa seguramente estarán en los fundamentos. Así hay los 257 diputados, tienen 257 posibilidades, ¿no? de hacer estas presentaciones. Exacto, sí, los proyectos de alguna manera surgen del contacto de los diputados con diferentes realidades de sus barrios, de sus localidades. Muchos, como decía Vero antes, terminan su mandato y no logran que se apruebe ninguno de sus proyectos. Es muy difícil, la verdad que la búsqueda de consensos en cualquier cámara es complicada. Algunos avanzan, otros no, y es parte del juego legislativo, ¿no? Bueno, muy bien. Mientras estamos aguardando definiciones en Juntos por el Cambio, estamos aguardando las definiciones del PRO principalmente, como nos decía Caro, la llegada de lo que es la firma por parte de un sector, un grupo de legisladores nacionales encabezados por Cristian Ritondo, para reacomodar esta fuerza política aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, algo que a partir de lo que fueron y de darse a conocer la reunión de Mauricio Macri, Patricia Bullrich con Javier Milei, empezó ya a suponerse que esto iba a tener una repercusión directa aquí en el Congreso Nacional. Ayer los senadores de Juntos por el Cambio forzaron una foto de unidad, más allá que por las redes sociales había posturas diferenciadas, ¿no?, entre senadores del PRO y legisladores de Juntos por el Cambio. Hoy podría concretarse formalmente, Caro, lo que es el quiebre del bloque el quiebre del bloque del PRO. Exactamente, bueno, como te adelantaba hace unos minutos, está por salir este comunicado de unos 30 diputados del PRO que acompañarían la fórmula de Milei y Villarruel. Luego la configuración de lo que es el interbloque se va a terminar de concretar en lo que es la sesión preparatoria, seguramente, ¿no? El diputado Zapata nos adelantó que esa sesión sería el 7 de noviembre, con lo cual, de diciembre, perdón, exactamente, con lo cual ahí tendrían que jurar los nuevos diputados y los diputados electos, digo, y elegirse a las nuevas autoridades que tendrán mandato a partir del 10 de diciembre, ¿no? Y ahí se va a empezar a ver un poco más claro cuál es el panorama, pero claramente habrá una reconfiguración importante.
Y también fue importante la foto de ayer del Senado, donde ahí sí garantizaron la unidad. Sí. El PRO, UCR y distintos espacios provinciales, ahí la coalición cívica no tiene representantes, pero salieron con una foto importante de unidad, un comunicado, más allá de que hay diferencias en cuanto al balotaje, ¿no? Claro. Tenés, por ejemplo, a Martín Lustó por esta posición neutral, y tenés a Humberto Schiavoni, Claro. jefe del bloque PRO, que ayer salió a decir: yo acompaño a Patricia, ¿no? Sí. Las diferencias persisten, pero en el Senado han logrado por lo menos hasta el 10 de diciembre mantener la unidad. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de la agenda que tiene el Congreso, porque hay diferentes políticas que tiene el gobierno nacional, pero que las quiere la continuidad de esas políticas, pero quiere que sean políticas con mucha fuerza de los diferentes sectores que conforman este Congreso Nacional, como por ejemplo el proyecto de ley de previaje. Vero, ¿qué podemos adelantar sobre ese tema? Vamos a repasar un poco. Por ahora no es una iniciativa formal, vamos a decir que no está presentada formalmente, es un poco lo que ha circulado por la empresa, por la prensa, pero lo que busca el gobierno es convertir en ley este programa de previaje que empezó en la pandemia y que me cuesta porque siempre estoy del otro lado. Del otro lado estoy como, me cuesta ubicarme de este. Pero bueno, básicamente comprende la creación de un régimen plurianual e incentivos para la promoción del empleo, las inversiones y la formación en la actividad turística. Recordemos que es un programa que empezó a estar vigente en la pandemia, cuando el turismo, sobre todo nacional, estaba en pérdida, como la mayoría de los sectores en ese momento, y básicamente lo ha trabajado el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lamens, en conjunto, bueno, justamente con el gobierno nacional de Alberto Fernández. Lo que está pretendiendo ahora el ministro de Economía, Sergio Massa, es impulsarlo en el Parlamento para que tenga una continuidad dentro del próximo gobierno, sea el presidente que sea, y básicamente incluye la continuidad del reconocimiento de un crédito del 50% del monto de cada operación de compra anticipada de servicios turísticos a prestadores habilitados. Se incorporan reducciones de las cargas patronales para las empresas turísticas, hoteleras, gastronómicas que incorporen nuevo personal, ¿no? También esto tiene que ver con una propuesta del gobierno nacional a que, bueno, empiece a haber recambio y empezar a generar trabajo formal para la cantidad enorme de trabajadores en situación informal que hay hoy en Argentina. Propone la reducción del 80% de la alícuota durante los primeros 12 meses, contados a partir del inicio de la relación laboral. Durante los subsiguientes 12 meses, la reducción será del 50%, y también durante el tercer y cuarto periodo, 12 meses del 40%. Propone también una reducción del 100% durante los primeros 12 meses, cuando se trate de incorporaciones laborales debidamente registradas de mujeres, bueno, la mirada siempre de género, personas menores de 24 años y mayores de 55, personas con discapacidad, personas que previo a su contratación hubieran sido beneficiarias de los programas sociales y de empleo. También propone bonos de crédito fiscal. Esto tiene que ver, Fer, con beneficiarios del régimen que podrán gozar de un bono de crédito fiscal equivalente al 30% del monto de las erogaciones efectivamente realizadas. Y para las pymes, el bono de crédito fiscal ascenderá a un importe equivalente al 40% de las inversiones mencionadas. El bono también se va a poder utilizar para las microempresas, va a ser un porcentaje del 50% que va a incrementarse. El bono va a poder utilizarse para la cancelación de los montos a abonar de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado e impuestos internos. Habrá líneas de créditos a tasa subsidiada para las empresas comprendidas en el sector, dice un poco lo que circula respecto a este proyecto de ley que estaría trabajando el ministro de Economía. Por otro lado, en cuanto a los resultados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa lanzó un informe que revela que durante este fin de semana largo, que fue el último de octubre, ¿no? Previo a las elecciones generales, reveló que viajaron por el país 1.500.000 turistas y gastaron 111.145 millones de pesos, ¿no? Sí, con una suba del 8,3% de gasto promedio a valores constantes en la comparación interanual. Frente al mismo fin de semana del año pasado viajó un 15% más de turistas. Es importante también destacar que la gente
se vuelca al turismo nacional también por una cuestión de que irte al exterior hoy es muy complejo, y más con el tema del dólar, más con el tema el traslado, ¿no? Vos ves cualquier pasaje de avión y es dificilísimo poder irte al exterior, entonces es obvio que la gente se vuelque a el turismo nacional. Y ahora, Vero, hay una discusión abierta sobre el feriado de noviembre, que coincide con el balotaje, ¿no?, del 19 de noviembre, y ahí la Cámara Electoral en los últimos días salió a pedir al gobierno que traslade ese feriado, pero anteriormente la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, había dicho que no estaba en los planes cambiar ese feriado. Claro. Así que vamos a ver cómo impacta eso, si efectivamente baja la participación electoral, que es un dato que preocupa mucho, ¿no? Sí. Que mucha gente no vaya a votar por estar de viaje. Claro, exactamente. Y habrá que ver porque no hubo definiciones, más allá de esa comunicación, ese tuit de la vocera presidencial, no hubo ninguna respuesta desde el Gobierno Nacional al pedido o a la sugerencia que tuvo la Cámara Nacional Electoral aquí en la República Argentina. Así que veremos, yo creo que están evaluando qué decisión, qué definición van a tomar, ¿no? Y tendría que haber un acuerdo, digamos, a nivel de qué pasa con las familias que ya han sacado pasajes, que han tenido reservas, ¿no? Tal cual. ¿Cómo se maneja eso? Porque un poco el argumento del gobierno fue eso, hay mucha gente que ya tiene reservas, no podemos cambiar, pero bueno, está abierta la discusión. Bueno, lo cierto es, Vero, a lo que vos estabas señalando, que es interesante este proyecto, el previaje ha impulsado y mucho lo que es el turismo nacional. No solo en las localidades que uno puede pensar tradicionales del turismo, pero sí en otras localidades, ¿no? Totalmente. Ushuaia no necesita el previaje. No, Ushuaia se vende solo. ¿No? No. Bueno, pero claro. Bueno, ahí está una política, hablamos de los regímenes de promoción y qué sé yo, pero está una política vinculada a ver realmente qué sectores necesitan del previaje, ¿no? Porque no da tampoco, o sea, como en las tarifas, debería haber una política de segmentación. Exacto. También, porque, bueno, hay muchas personas que están utilizando el previaje cuando pueden pagarse un viaje a algún lado en lo que es el interior del país. Y también hay empresas que están siendo subsidiadas y teniendo beneficios cuando son muy grandes y pueden también costearlo, ¿no? Claro. Entonces, me parece que si van a lanzar y van a tener una mirada objetiva con todos los sectores, en el turismo debería pasar lo mismo. Sí, me parece que de lo que fue el lanzamiento del primer previaje 1, a este último, me parece que están buscando modificaciones de cada uno de lo que son las alternativas que se han trabajado desde el Gobierno Nacional, desde turismo, con los previajes. Siempre hubo alguna modificación buscando eso, buscando que no se beneficie a quien no necesite. Exactamente. Esa es un poco Totalmente. la idea. Pero lo cierto es que de una manera o de otra ha sido importante esta política que llevó adelante el Gobierno Nacional, y la intención, como en otras decisiones, es continuarla en el tiempo y que sea por ley, ¿no? Tal cual, porque, a ver, se habla mucho, se proyecta mucho y se celebra mucho el turismo nacional, pero recordemos esto, también la clase media que antes se volcaba a viajar al exterior, hoy no puede, no lo puede costear. Entonces es un poco los mismos sectores que en realidad se corrieron por una cuestión de que no pueden avanzar a comprarse un paquete al exterior o ya mismo un pasaje de avión. Entonces, también eso hay que destacarlo. Bueno, parte de lo que tiene que ver con la agenda que tiene el Congreso, este tema de turismo, el tema que estuvimos repasando en la jornada de hoy del Consejo de la Magistratura. Falta todavía, Caro, falta definir la fecha de reunión de la comisión. Exactamente. No si alguno de los jueces quisiese asistir presencialmente, sería el 7 de noviembre. El 7 de noviembre, digamos, para antes no. Antes no, claro. Porque la fecha del 27 no implica que tenga que reunirse la comisión. A ver, para el 7 está previsto la exposición presencial. Si eso no ocurre, hay que ver si igual la comisión se reúne ya para dictaminar, porque como vos bien explicaste, está el plazo de los últimos días de noviembre, vence el plazo, ¿no? Pero bueno, la próxima reunión, si algún juez quisiese declarar presencial, sería el 7. Bueno, y por el otro lado, Vero, tenemos, a ver cómo van a seguir de aquí en adelante, la discusión de la separata, el presupuesto. Me parece que va a estar todo un
poco atado a la elección. Totalmente, va a estar atado a la elección y me parece que no fue casual que se instale en este contexto el debate de la separata específicamente, teniendo en cuenta que desde el gobierno nacional se quiere mostrar constantemente una continuidad frente a las ideas del libertario Javier Milei, donde se está promoviendo totalmente lo diferente, ¿no? Claro. Entonces, usar el Congreso también de alguna manera como pantalla de demostración de las ideas que tiene el Ejecutivo, me parece que por eso se ha instalado el debate de la separata. Pero bueno, el debate de este y el del presupuesto 2024 quedará también para después del 19 de noviembre y sobre todo la votación después, si es que hay, ¿no? Habrá que ver qué hace también quien asume. Claro. Recordemos que cuando asumió Alberto Fernández prorrogó el presupuesto que dejaba Mauricio Macri, así que habrá que ver qué sucede también con el presupuesto que está ahora presentado por Sergio Massa, si será un presupuesto que él mismo tenga que ejecutar el año que viene. Bueno, ahí está la situación planteada respecto a los diferentes debates que va transitando este Congreso Nacional y mientras tanto también seguimos esperando cómo se va reacomodando la oposición, principalmente aquí en la Cámara de Diputados, con las definiciones que tuvo Juntos por el Cambio, que tuvo el PRO particularmente en el apoyo a Javier Milei, un sector, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Mauricio Macri, y la postura de mantener la neutralidad por parte del otro sector de Juntos por el Cambio, que incluye no solo los sectores de Horacio Rodríguez Larreta, sino también al radicalismo en su conjunto y a la coalición cívica y otros bloques menores, el Gen de Stolbizer, y me parece que también el sector de Emilio Monzó. Exacto, y te agrego una pata fundamental que es los gobernadores. Bueno, ahí está también. Los gobernadores de Juntos por el Cambio que también se han manifestado por la neutralidad. Bueno, llegamos al final, Caro, gracias. Buen fin de semana. Vero, gracias a vos, lo mejor, para para lo que viene, para el futuro, Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por haber sido un espacio también compartido con amigos y grandes colegas, así que gracias también. Muy bien. Y a usted también, gracias por estar ahí. Quédese en Diputados Televisión. Ya llega el señor Horacio Ambón y equipo para tener la mejor información por aquí, por DTV. Gracias, nos reencontramos.